¿qué tal? Aquí estamos presentando este tema tan importante por el cual nos hemos reunido hoy. Estoy segura que estamos aquí porque de alguna manera siempre buscamos escuchar, saber, para abrir nuestra mente, nuestra alma, para ser ayudados y poder ayudar. Realmente los temas que nosotros como asociación presentamos tienen ese objetivo. No hay mejor ayuda que poder transmitir lo que ya hemos comprobado nosotros mismos. Yo sé que quizás, y estoy casi segura, usted ha asistido el día de hoy para buscar ayuda a alguna circunstancia que usted está viviendo. Pero antes de hablar de cómo poder ayudar a los hijos, a los sobrinos o a las personas que usted ha venido a capacitarse para poder ayudar, es importante que podamos unificar algunos conceptos que tienen que ver con el desarrollo de este tema. El tema que estamos hablando, y usted dirá cómo podemos ayudar a partir del tema del perdón, es porque el perdón se ha convertido en el problema clave, el eslabón fundamental donde una familia se traba o no se puede desarrollar. En primer lugar, quiero hablarle y quiero pedirle que juntamente ustedes y yo unifiquemos algunos conceptos básicos. Como por ejemplo, tenemos que saber que nuestra historia infantil afecta toda nuestra vida emocionalmente, como el rechazo, la violencia, divorcios, abusos, etcétera, marcan la vida de un niño emocionalmente para toda su vida. Y quiero unificar este criterio para que no solamente usted piense que estoy hablando a usted como padre de que si tiene alguno de estos problemas. Estoy hablando de usted como niño. Y unificando conceptos también tenemos que pensar que usted fue adolescente. Después de su niñez, lo que haya transcurrido, lo que haya vivido, siguió creciendo y a la hora de seguir creciendo llegó a la adolescencia. Un adolescente que ha tenido estos conflictos infantiles tiene problemas con su orientación y con sus decisiones. Un adolescente se va a ver afectado directamente por lo vivido y en realidad va a comenzar a buscar rumbos y ambientes que suplan, ¿sí?, las falencias o las necesidades que se vivieron durante la época de la niñez. Esto de buscar ambientes y rumbos dirigidos a suplir, a llenar esos huecos que no se llenaron en la adolescencia, hace también que el adolescente en esa época entre en tiempos de rebeldía. ¿Por qué? Porque se rebela con lo vivido. El adolescente entonces, para que quede claras las nociones, la niñez se recibe y en la adolescencia ya aunque sea un niño pero adolescente, cree, porque realmente está todavía bajo orientación y autoridad, pero el adolescente cree que puede tomar decisiones y comienza a buscar orientaciones. Y si está muy herido por circunstancias de la infancia, esas decisiones se van a reflejar en la rebeldía, en embarazos en época temprana, en relaciones sexuales, en llenarse de tatuajes, en involucrarse en la delincuencia, en la drogadependencia. Y hoy en día uno de los problemas sociales tan mencionados como el bullying o víctima de bullying por la baja o sobre autoestima. Después de pasar la adolescencia, usted y yo, que pasamos la niñez, la adolescencia, pasamos a la juventud. Y como estamos hablando de unir conceptos, unamos el concepto de cuál es la diferencia entre adolescencia y juventud. La juventud se puede decir que se desarrolla a partir de los 20 años y que aún siendo jóvenes, hoy en día un muchacho o una muchacha de 20 años cree que tiene o hace o tiene actividades de una vida de adultos.
sin metas claras, por lo tanto, sus deseos de superación van a estar limitados. Al pasar una adolescencia de rebeldía, el joven no tiene metas claras. Acuérdese entonces, nosotros somos personas históricas, empezamos a vivir el día que nacemos y seguimos continuando año tras año la niñez, la adolescencia, la juventud. La maduración de un joven físicamente se ha demostrado en este momento que es más allá de los 20 años, todavía se sigue madurando el cerebro y se siguen madurando las emociones y se sigue madurando el físico. Quiere decir que a esa edad todavía vivimos cambios que nos llevan hacia la madurez. Usted y yo podemos discutir este tema ampliamente y poner cientos de ejemplos para demostrar que esto es tal cual como lo estamos diciendo. De ahí, en la edad de los 20, empieza una nueva etapa que es la nueva familia. Ya saliendo de la familia paterna, materna, el joven o el que va rumbo a la adultez comienza a formar familias. Pero ¿qué pasa? En estas nuevas familias, ¿qué transmitimos? Los mismos patrones de conducta o peores, ¿sí? Parejas sin compromiso matrimonial, mucha violencia, mucho abuso, una falta de comprensión de las responsabilidades nuevas que se tiene ya como adulto, entre comillas, porque siguen siendo jóvenes. Quizás y probablemente usted como yo hemos vivido este tipo de niñez que nos llevó a este tipo de adolescencia, que nos arrastró a ese tipo de juventud, y quizás hoy ya de adultos, nosotros y ustedes como padres, los quiero llevar a la reflexión, a ponernos de acuerdo en estos conceptos absolutamente básicos para darnos cuenta la problemática que existen hoy en nuestras casas. ¿Por qué no podemos controlar al adolescente? ¿Por qué necesitamos ayuda para criar al niño? ¿Cómo hacemos si no tenemos patrones, no tenemos de dónde sacar ideas o ejemplos para que nuestros hijos vivan mejor? No solamente una calidad de vida económica, sino una calidad de vida emocional, un desarrollo de sus vidas y, en definitiva, que puedan tener una familia, formar una vida con una dirección, un rumbo, con decisiones, con familias nuevas, y también en esas familias nuevas criar a sus hijos, pero ya no como fueron criados, sino como criarlos de una manera mucho más sana de lo que nosotros mismos fuimos creados. Esto nos lleva al segundo punto que tienen ustedes en su programa, que dice el perdón como llave para romper patrones sociales de conducta. Esto de patrones probablemente suena a una palabra muy estricta, muy cerrada, muy complicada. Pero déjeme explicarle un minutito a qué denominamos patrones. A esas conductas o a esa forma, póngale, de corregir, de decir, si me dices esto te saco los dientes, o yo no te trato como te trataba, pero te voy a tratar de esta manera. Romper patrones de conducta quiere decir provocar cambios, hacer cambios, ya no quedarnos como fuimos criados, sino superar, pero de una manera positiva y efectiva para poder lidiar con la situación en que estemos viviendo. La llave para romper los patrones de conducta, en primer lugar, es el tema de hoy, el perdón. Si usted ha identificado que en su infancia, en su adolescencia, en su juventud, usted ha identificado que ha sido afectado y por eso usted tiene ciertas conductas que sabe, pero no sabe cómo solucionarlos, pero que sabe que han sido lastimosas para su vida, que usted no ha podido superar,
el perdón es la clave para romper esos patrones, esas respuestas a esas heridas, a esas rebeldías. El perdonarse a sí mismo en la época de la adolescencia, de la juventud, hace que también nosotros podamos implementar, aceptar ideas nuevas para poder lidiar con las problemáticas que tenemos por delante. Quiero leerle, si me permite, una frase o un comentario que hizo la famosa María Teresa de Calcuta. Y ella dijo lo siguiente: el perdonar no es un sentimiento, es una decisión. Una decisión de no quedar atado al pasado. Una decisión que deja de dejar de vivir con sufrimiento, la cual produce odio. O sea, una decisión de dejar de vivir con sufrimiento algo que nos ha producido odio, rechazo y autodestrucción. Una decisión que cambia el rumbo de nuestra historia. En definitiva, una decisión que cambia nuestra calidad de vida. Para poder nosotros influenciar a nuestra familia de una manera positiva, lo primero que tenemos que hacer es aceptar nuestra parte, cómo estamos nosotros, saber qué es lo que ha lastimado y orientado nuestra historia. No se lamente de lo que ya pasó, suelte lo que pasó. Perdónese y perdone, porque no hay futuro si uno no puede desatar este tema que, como dice el título de esta porción del programa, es la base o el eslabón de los cambios sociales. ¿Por qué de los cambios sociales? Porque la familia, hasta el día de hoy, esté como esté, es el núcleo, es la célula, es donde empieza todo el ambiente social. No es la colonia donde vives, no es la escuela, no es la iglesia, no es el país. Es claro que influye, pero no es lo que hace a tu hijo o a tu familia. Lo que hace a tu hijo y a tu familia son los patrones familiares que se han repetido generación tras generación dentro de tu casa. Eso hay que romperlo. Y la única manera de romper esos patrones, esas tradiciones, es soltándolas, es dejándolas atrás, es no permitir que sigan ocurriendo en nuestra casa ni en nuestra vida. Lo que no dejas ir, lo cargas. Lo que cargas, te pesa. Y lo que te pesa, te hunde. Practica soltar y perdonar y deja ir las cosas. En la niñez tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar a nuestros padres, y no es porque los odiemos, simplemente porque no fueron perfectos. Tenemos que aprender a aceptar el resto de nuestra vida con esta idea constante de vivir perdonando y perdonándonos, para poder avanzar y poder adaptarnos a las situaciones que vienen por delante y a las problemáticas que se sufren hoy en día en la vida. Yo quiero terminar esta porción y empezar un break lanzándoles este desafío y esta pregunta para empezar la segunda parte de nuestro tiempo. Y el desafío que les quiero dejar en este tiempo que ustedes van a tener un break ¿es lo mismo perdonar que olvidar? ¿Se podrá olvidar? ¿Tiene el mismo efecto haberlo enterrado en nuestra vida que soltarlo? Les dejo esa pregunta para que lo reflexionen en este tiempo.
en este tiempo de break hayan tenido la discusión del perdón y el olvido. Déjenme darle mi opinión y una respuesta a esa pregunta. No es lo mismo perdonar que olvidar. Dice la ciencia, la misma ciencia, la medicina, dice la neurociencia, como se llama el día de hoy, dice que no existe en el cerebro un lugar de olvido. Siempre está retenido el recuerdo de lo que hayamos vivido. Entonces, ¿qué hacemos con ese recuerdo? Por eso el perdonar, el olvidar, no es un recurso, no es cierto que usted y yo olvidemos. Cuando nosotros decimos que hemos olvidado y decimos que hemos olvidado, no es cierto en nuestro sistema, porque cada vez que nos pasa o sentimos la sensación de la amenaza o algo parecido, reaccionamos no solamente por lo que estamos viviendo, sino que reaccionamos con la acumulación del recuerdo de lo que nosotros, según nosotros, habíamos olvidado. Por eso, bueno, tanto conflicto y tanta pelea. Si usted me pregunta, ¿es posible olvidar? Le digo que científicamente no. Emocionalmente tampoco es cierto. Y en la práctica, pues no se cumple esa regla. Por eso el perdón es completamente diferente al término olvidar. El perdón significa reconocer que sí me pasó, pero lo suelto. Pero lo dejo a un costado. Lo trabajo para superarlo. Es lo que se llama comúnmente está traumado, me produció un trauma, pero trabajo para superarlo. Si yo no lo reconozco, es muy difícil que lo pueda superar. El soltar el perdón a lo que nos ha lastimado no se hace con la expectativa de que la otra persona que nos agredió lo reconozca. Que vayas y le digas, te perdono porque me has perdonado, y la otra persona estés esperando que lo reconozca. Porque entonces no funciona, porque si la otra persona no está solucionando sus problemas, tú también te quedas estancado en esa problemática. El perdón se trata de superarse personalmente. Yo te animo a que perdones y te perdones simplemente y complejamente para seguir adelante en tu vida y para que, como decíamos en el punto 4 de toda esta charla, suelta para ver con claridad. Si tú no sueltas lo que te pasó a ti en forma personal, es muy difícil que puedas ver con claridad qué soluciones puedes o qué recursos emocionales o lo que sea tienes para poder solucionar las problemáticas que se presenten en tu familia el día de hoy. Tú que eres hispano en un país como Estados Unidos, o en cualquier lugar donde uno viva, cuando uno es extranjero en su tierra y vive en otra cultura y en otro tiempo, primero en otra cultura porque no vives en tu país ni en tus costumbres, sino que tus hijos, tus parientes y tú mismo te tienes que acostumbrar culturalmente al ambiente en que estás viviendo. Y en segundo lugar, vivimos en otro tiempo. Por ejemplo, yo tengo 50 años y cuando yo era niña pasaron 40 años atrás. Entonces, el soltar lo que me traumatizó a lo largo de mi historia hace que yo a los 50 años pueda ver con claridad las problemáticas actuales para poder implementar soluciones sanas para mi familia, para mi vida, bueno, y sobre todo, como es nuestra asociación que está enfocada a cualquier miembro de la familia, ya sean niños, adolescentes, adultos, mujeres y hombres. Déjeme ilustrarle con una historia, la cual a mí me la dijeron hace unos cuantos años atrás. Para mí era lo mismo olvidar que perdonar. Y entonces la persona que estaba hablando conmigo me contó una historia que hasta el día de hoy no sé si es verdadera o no. Y me dijo lo siguiente. Y me dijo,
Sandra, en la puerta del patio de mi casa, entre la cocina y el patio, había una caja con piedritas para los gatos. Y ya saben lo que hacen los gatos en las piedritas, ¿verdad? Van a hacer sus necesidades. Dice que ella cada vez que pasaba a la cocina o al patio, miraba la caja y la caja siempre se veía limpia. Y entonces, pues, estaba limpia, nunca le ponía piedritas nuevas. Hasta que un día había un olor penetrante, un hedor terrible. Y me cuenta esta señora que el marido puso destapacañerías, los hijos revisaron las alacenas de la cocina, las del patio, y resulta que no encontraron ningún animal muerto, ninguna cañería tapada, ni nada de eso. Pero uno de los dos hijos que estaban haciendo toda esta operación de descubrir ese olor tan nauseabundo, se tropieza con esa caja de piedras. Y resulta que cuando la caja de piedras se mueve, lo que pasa es que cuando se mueven las piedras, está repleto de las necesidades del gato. Esta señora me cuenta esto y se sienta conmigo y me dice, ¿entendiste la idea? Y yo me quedé muda, helada, estática. Claro que le comencé a entender la idea, pero déjeme explicarle. Ella me dijo, olvidar es guardarse todas aquellas cosas que han contaminado y malogrado nuestros sentimientos y le hemos puesto piedritas de olor encima. Y se sentó conmigo y me dijo, tienes dos opciones. Una, síguele poniendo piedritas encima para tapar el olor, pero al ratito va a volver a oler, porque cada vez va a haber más cosas guardadas, más cosas, ya saben qué, tapadas con piedra, pero las piedras no va a ser suficiente a lo largo de la vida. Pero tienes una segunda opción, Sandra, me dijo, y es que todos los días agarres esa piedra, esa caja de piedras, la vacíes, la limpies y vuelvas a llenarlas con piedritas. Todos los días te van a pasar cosas, porque los gatos todos los días van al baño. Pero ¿sabes qué? Como tú lo tiras todos los días y todos los días pones nuevas, nunca vas a experimentar el hedor de esa caja. Te contesté la pregunta del olvido. No sirve olvidar. El perdonar es limpiar las cajas todos los días y poner piedritas nuevas todos los días para que no tener guardado dentro de uno todas las cosas que han ensuciado nuestra vida. El perdonar es levantar nuestra autoestima. El perdonar y perdonarse es pararse nuevamente todos los días con autoridad para hacer cambios en nuestras casas, en nuestra vida, en nuestros hábitos, en nuestra familia. Hace que nosotros transformemos nuestra historia negativa, ¿sí? Y que nos empuja hasta abajo y hace que nosotros comencemos una etapa de superación. Así que para dejar un poco en claro el punto, un poco más claro quizás el punto y el tema que estamos tocando hoy, el que te perdones y el que perdones en tu historia en primer lugar hace que tú puedas tener claridad de visión, claridad para tomar nuevas decisiones, libertad de no repetir patrones que probablemente sean rechazados dentro de tu familia y hayan provocado más problemas familiares de los que ya venían presentándose. Hay que soltar las heridas para poder ser sanados. Para eso lo tenemos que reconocer. Y solo se puede cuando reconocemos que han existido en nuestro ser. Yo realmente les invito a que luego tomen un tiempo y puedan hacer un repaso personal en primer lugar. Antes de pensar en el problema que estás viviendo, piensa en el problema en que tú viviste. Sana, enfréntalo, reconoce, yo tengo que superar este problema
de adicción o de alcoholismo o de violencia. Yo reconozco que reacciono así, reconozco mi depresión, reconozco que evito los problemas. Si no los reconocemos, nunca los vamos a poder solucionar. Una vez reconociéndolo, el segundo paso es perdonarse y perdonar lo que lo provocó. Suelta para ver con claridad. Acuérdate que estás en otra cultura y que vives en otro tiempo. Para poder ver con claridad hay que cambiar los lentes de las ópticas. Déjeme darle alguna sugerencia básica, algunas sugerencias prácticas y básicas. En primer lugar, hay algo tan inteligente en el perdonar, que es que tú y yo nos podemos preguntar cuántas veces tengo que perdonarme o perdonar o seguir perdonando a la persona que tengo enfrente. Pues alguien muy sabio dijo, si te es necesario, perdona 70 veces 7 al mismo día a la misma persona. No saque la calculadora y saque la cuenta cuántas veces tiene que perdonar esa persona. El concepto quiere decir de que no te quedes atado a ese dolor, porque en la próxima circunstancia no vas a poder resolver el problema. Es tan inteligente este versículo, esta frase, que habla y dice, perdona inmediatamente para que puedas enfrentar la siguiente situación lo más sanamente y más sanamente en tu inteligencia, en tus emociones y en tus actitudes. Que tu vaso no siempre esté a una gota de ser rebalsado, que tu vaso de tolerancia lo vacíes todos los días, y todos los días las circunstancias van a hacer que el vaso comience a llenarse, pero nunca a rebalsar. Hay muchas personas, y se lo puedo decir ampliamente por experiencia, que amanecen el día con el vaso con media gota para rebalsar el vaso, y uno le dice buenos días o no dice buenos días y ya explotó. Por eso es importante el 70 veces 7, el mismo día, la misma persona. Es una frase inteligentísima. Hay otra técnica que dice, y muy inteligente, que sale del mismo libro, y que dice, pasa por alto la ofensa. Si alguien sabe que a ti te ofende algo, para ofenderte lo va a volver a hacer. Si tú pasas por alto la ofensa, perdonando, por eso el tema de hoy, y clave para destrabar quizás el ambiente dentro de la familia, si tu hijo llega y dio un portazo y sabe que tú no soportas el portazo, pásalo por alto. Eso no quiere decir que no corrijas, eso quiere decir que no te dejas atrapar por una acción que a ti te provoca y te irrita, y que no lo estás solucionando, y que sigue avanzando como la ira, el enojo, la violencia. Si nosotros mismos no retrocedemos y superamos lo que marcó nuestra infancia, adolescencia, juventud, vamos a lidiar y enfocar la corrección, la dirección, los problemas que tienes hoy en tu casa de una manera enfermiza y destructiva. Este tema trata de que reflexionemos sobre una palabra enorme, tanto así que yo me imagino que usted como yo conocemos ampliamente como el Padre Nuestro. El Padre Nuestro, cuando los discípulos le preguntan a Jesús cómo hablar con Dios dentro del Padre Nuestro, y si quiere repítalo conmigo, dice, y perdónalos como nosotros hemos sido perdonados. Sí, es fundamental el perdón para destrabar situaciones familiares, situaciones matrimoniales. Perdonar nos afecta y podemos ayudar a tomar decisiones edificantes y constructivas si nosotros no guardamos rencor, porque hemos perdonado 70 veces 7, no estamos irritables porque hemos pasado por alto la ofensa,
Hay muchas técnicas, yo le podría decir muchos consejos prácticos, como cuando tú sientes que te está subiendo la ira, salte a la puerta de tu casa, da vuelta a la manzana, métete a la ducha fría, entra y ciérrate en el baño, no hables, no tomes decisiones nunca cuando estés enojado, porque las decisiones que uno toma cuando está enojado, el 99% son erróneas. Porque como dijiste un montón de cosas enojado, después pides perdón por todo y resulta que el motivo por el cual te enojaste no tenías que pedir perdón, es algo que había que cambiar. Espero ser clara, espero que me hayas comprendido. Ahora es donde podemos decir que romper patrones de conducta nos da la oportunidad de hacer las cosas diferentes. ¿Se da cuenta? Si yo paso por alto la ofensa, yo puedo hacer las cosas diferentes. Si yo no guardo rencor y no estoy a punto de explotar por todas las situaciones que cargo, entonces yo puedo tomar decisiones más sanas y realmente que puedan ayudar no solamente a su vida, sino a su entorno. Usted viene de un país y de una cultura diferente probablemente y se encuentra con hijos que están rodeados de una cultura y de diferentes costumbres. Pero créame algo, y seguramente ahora lo van a desarrollar. La base es la casa, la base es la familia. Quienes la compongan, haya padre, haya madre, estén los dos o haya uno. La base de una criatura es la familia. Quiero terminar diciéndole esto. Cuando nosotros hacemos de nuestros niños y adolescentes chicos seguros, porque tienen el respaldo de una familia sana, cuando se les ofrecen las cosas allá afuera, en las escuelas, en el barrio, en las amistades, ellos van a responder por sí solos y van a responder de acuerdo a lo que han vivido en su infancia y en su adolescencia. Esa es la mayor seguridad de una familia: criar hijos y jóvenes, y adolescentes y jóvenes. Nunca es tarde. Si tu hijo es grande, es mediano o es chico, puedes pedirles perdón, puedes perdonar y puedes cambiar patrones de conducta empezando desde tu casa. La sociedad empieza contigo y los cambios empiezan contigo. Tus hijos pueden ser la nueva generación para un cambio positivo que siempre avance para bien. Que Dios los bendiga.